Le doy la bienvenida y agradezco que me acompañe al expresidente Álvaro Uribe Vélez, que se encuentra en Colombia, y es todo lo que voy a decir por motivos de seguridad. Expresidente, ¿cómo está? Buenas noches. Fernando, muy buenas noches. Mi saludo a usted y a todos los televidentes que siguen a CNN. Expresidente, déjeme entrar de lleno. Apoyemos el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Un tuit contundente, un tuit que de acuerdo a las declaraciones de Twitter hacía glorificación de la violencia. ¿Está usted de acuerdo con esto o no? ¿Cómo va a estar de acuerdo con eso? Mire, pues anoche tuve una reunión muy importante por plataforma con directivos de Twitter. Además envié un mensaje a Twitter a través de su propia red. Una cosa es la violencia, otra cosa la protesta. Este país respeta totalmente la protesta social. En mis 8 años de presidente se respetó plenamente, pero no podemos permitir la violencia. Ahora, este país que tuvo un problema muy grande y que sigue teniendo de guerrillas y que tuvo un problema de paramilitares que lo superó mi gobierno, es un país que necesita apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas institucionales. Y entonces, ¿qué digo yo? Cuando agreden al policía, como hemos visto, 500 policías agredidos, uno asesinado, los otros heridos. Hombre, quemaron un hotel en la ciudad de Cali porque había protegido a unos policías que estaban allí descansando y sin armas. Entonces, ¿qué dice uno? De acuerdo con la Constitución, con los derechos humanos, los policías tienen el derecho de defender su integridad y la obligación de proteger a los ciudadanos y a sus bienes. La tragedia de violencia en estos días ha sido enorme en Colombia. Entonces, una cosa es la reforma tributaria, la protesta, otra cosa es la violencia. A la protesta, respeto, a la violencia, autoridad. Déjeme interrumpirlo ahí. El presidente Uribe, yo he estado recibiendo desde la semana pasada y durante el fin de semana y ayer este mensaje. Nos están matando en Colombia, Fernando. Nos están matando en Colombia, me escribe la gente. Yo veo que usted es contundente, por supuesto, contundente con este mensaje en Twitter. Y estuve revisando sus mensajes. Pero usted no es contundente con lo que hoy la comunidad internacional trae a la mesa. Usted no es contundente sentenciando los posibles abusos de la fuerza policial, el posible uso de armas de fuego cuando no eran necesarias. Sí, la comunidad internacional, Amnistía Internacional, el representante demócrata Jim McGovern, la Unión Europea, la propia OEA, han traído esto a la mesa, le han exigido al Estado colombiano que tome acción. Incluso Amnistía Internacional ha documentado hasta abusos de tipo sexual. Y usted no presenta ninguna contundencia sentenciando esto. Mire, Fernando, usted me invita a enjuiciarme. Hágame el favor y me escucha. No, yo le invito a reclamarle y a preguntarle por qué no es igual de contundente. No, presidente Uribe, no se confunda. Yo le pregunto por qué no es así de contundente. Somos totalmente contundentes, Fernando. Lo que pasa es que, por ejemplo, hoy la representante de Naciones Unidas en Colombia hizo unas acusaciones totalmente injustas, a nuestras Fuerzas Armadas. El fiscal general de la Nación dijo hoy en Cali que está investigando cualquier abuso de las Fuerzas Armadas y que impondrá las más drásticas sanciones. Eso está publicado en mis redes, el comunicado del fiscal en las redes del partido. Pero hay mucha injusticia. Mire, se habla de 19 asesinatos. Durante estos días ha habido allá 7 y la fiscalía todavía no ha determinado si tienen que ver con estos hechos o no tienen que ver con estos hechos, Fernando. Hay otro problema muy grave. Mire, la policía colombiana está bastante desarmada. No pueden utilizar armas letales. Y hemos encontrado una situación muy delicada que salen a asesinar a los policías.
inclusive queman los sitios donde los policías se refugian. Yo les ruego, desde la comunidad internacional, hay que mirar esto con más objetividad. Hay una serie de pronunciamientos de organismos internacionales que son totalmente sesgados contra las Fuerzas Armadas de Colombia. Me está diciendo, por ejemplo, que Amnistía Internacional, le voy a leer lo que Amnistía Internacional asegura, expresidente Uribe, porque es muy grave. Ha dejado como saldo docenas de personas muertas. Ya me lo acaba de decir usted, 19, es cierto, están investigando si están vinculadas directamente con los hechos del paro nacional. No, pero las 19 sí. No está confirmado que tengan que ver con el paro. No. Es lo que acabo de decir. Le quiero decir es lo que acabo de decir. Se está investigando si esa consecuencia precisamente del paro nacional. Lo acabo de decir. Déjeme terminar, por favor, presidente. Dice, detenciones arbitrarias. Esto lo dice Amnistía Internacional, no lo digo yo. Detenciones arbitrarias, actos de tortura, violencia sexual y denuncias de personas desaparecidas. Asimismo, respetar la libertad de expresión y de prensa para quienes estamos ejerciendo el periodismo, en este caso quienes lo están haciendo en el terreno. Usted me dice que esto de Amnistía Internacional es sesgado, es mentira o es desinformado, es decir, Amnistía Internacional está perdida en la realidad colombiana. Pero estaba bastante perdida en la realidad colombiana. Le quiero decir que en este país todos los periodistas nacionales e internacionales tienen plenas garantías. Le quiero decir que, por ejemplo, sobre personas desaparecidas, ahora acaban de dar un informe, la Fiscalía General, que es muy estricta, en el sentido de que unas personas que aparecían, que estaban registradas como desaparecidas, ya aparecieron unas, otros están detenidos. Este país es un país que maneja muy cuidadosamente el tema de las detenciones. Aquí no pueden hablar con esa rapidez, con esa ligereza de torturas. Y hay una gran tortura contra las Fuerzas Armadas. Y están ignorando otra cosa. Están ignorando que, de acuerdo con la Fiscalía General, el ELN, los disidentes FARC, estructuras de narcotráfico, han desatado toda esta violencia, que no es una violencia improvisada, es una violencia que han venido escalando en Colombia, apoyada en más de 200.000 hectáreas de coca que dejó el anterior gobierno y su proceso con la FARC. Oiga, me tengo que ir a la pausa. Es más, ¿sabe qué? No le voy a adelantar la pregunta porque me sigue intrigando mucho esto y creo que muchos colombianos y colombianas se sienten ofendidos por la retórica de Álvaro Uribe Vélez, el expresidente. No, Fernando, yo no le puedo aceptar eso. Perdóneme. Usted me llama a condenarme. Usted no me llama de terrorista. No le puedo aceptar yo eso. Le estoy perdóneme, expresidente Uribe. Yo le estoy transmitiendo. Aquí hay 40 millones de aves que están en peligro de morir porque no les dejan llevar los alimentos. Nadie aquí hay un capitán de la policía enjuiciando. Yo no le puedo aceptar eso, Fernando. Usted no me está llamando a mí como periodista. Pero espere un momento, expresidente Uribe. Político, Fernando. Espere un momento. No le puedo aceptar eso. Le estoy transmitiendo el sentir de colombianos y colombianas Fernando, que tengo yo. Yo con mucho gusto le quiero responder de todo, pero no con sus bravuconadas. Yo soy muy respetuoso y pido que me respete. Y yo lo estoy respetando. La opinión de muchos colombianos y colombianas en torno a su retórica. Fernando, usted no sabe lo que vivimos aquí. Bueno, voy a hacer una pausa para que se calmen los ánimos, pero le vuelvo a repetir, transmitiré la opinión de colombianos y colombianas que se sienten ofendidos por la retórica del expresidente Uribe. Esa es la pregunta, ese es el respeto, esa es la realidad. A ver si es mala mi retórica. Ahí están todas las comunicaciones mías. Sí, le ruego el favor que se refiera a ellas. Si usted quiere, yo le doy mi punto. Pero entonces me está abriendo la puerta a darle mi punto. Le estoy transmitiendo lo que los colombianos y colombianas me han hecho saber para que usted le responda. Pero si usted quiere mi punto, yo se lo doy. Piénselo en el corte comercial porque le tengo respuesta a lo que yo creo. No, yo no. Regreso después de un momento. Lo que me quiera decir usted está bien, pero le ruego el favor que me dé la oportunidad de responder. Y se la voy a dar, por supuesto que sí. Regreso en un momento para seguir escuchando al expresidente Álvaro Uribe en esta que ya sabía yo que iba a ser una tensa entrevista.
Siempre, no, usted me mandó decir una cosa muy siempre, distinta. Esta no es una entrevista. Es una emboscada, Fernando. Es una emboscada. No lo es. Siempre lo he tratado con el mayor respeto, expresidente. Siempre lo he tratado. Todo el respeto y lo he trataré. querido yo a usted, y usted no me llama a entrevistarme, sino a una emboscada y a condenarme, Fernando. A eso me llama. Bueno, y yo le ruego a todos los televidentes que miren mis redes. Bien, háganlo mientras vamos al corte comercial. Yo no necesito emboscar a nadie, se lo digo, expresidente Uribe. Hago una pausa y regreso. Basándome puntualmente, para que no lo malinterprete, en ese tuit en el que con contundencia habla acerca del derecho de soldados y policías. Y muchos se preguntan, y yo también me lo pregunto, ¿cuándo será así de contundente para sentenciar cualquier tipo de abuso o de uso excesivo de la fuerza por parte de cualquier elemento de seguridad? Porque efectivamente me di la tarea de revisar su feed de Twitter y no vi un tuit con esta contundencia sobre la otra cara de la moneda. Esa es la pregunta. Primero, tenemos que dejar que las investigaciones se hagan. Segundo, quiero recordarles, siendo presidente de la República, por un informe de violación de derechos humanos, en horas tomé la decisión de desvincular 27 altos oficiales de las Fuerzas Armadas. Y permítame entrar en este tema. Por ejemplo, ahora ha habido reacciones armadas de personas que se sienten afectadas por estos disturbios, por el vandalismo. Vemos en una ciudad salen armados los comerciantes a cuidar sus comercios. En otra ciudad le disparan a personas que están en el vandalismo. Y he salido, le encuentro en mi Twitter a decir, ese no es el camino. Eso es volver a la justicia privada que este país había superado y que se superó el paramilitarismo gracias al gobierno que yo presidí. Entonces, un país afectado por la guerrilla, afectado por la FARC, el EL, el narcotráfico, y los ciudadanos que empiezan a disparar contra los vándalos, contra los terroristas, es un país que se desinstitucionaliza. Por eso creo yo que este país lo que tiene que hacer es fortalecer la acción legítima de la fuerza pública dentro de la Constitución y con absoluto respeto a los derechos humanos. Pero, Fernando, es que el policía también debe ser protegido por los derechos humanos. Eso de quemar los policías, eso de quemar el sitio donde están en un hotel descansando y que están sin armas, eso de entrar a asesinar policías que simplemente están protegiendo a la comunidad con un escudo, eso no queda bien. Eso le hace mucho daño a este país. Y yo le rogaría mirar también, ahí lo puede ver en mi cuenta, bastantes de los destrozos que han causado los sectores vándalos y terroristas, que eso es distinto a la protesta social que se respeta. Oiga, expresidente Uribe, y no quiero que haya aquí alguna confusión, de ninguna manera yo soporto y apoyo este tipo de actos vandálicos, los he rechazado, repudiado, son deleznables durante toda mi vida. Estoy completamente de acuerdo con usted, por supuesto que lo estoy. Pero hay una protesta legítima que desgraciadamente, y usted lo sabe mejor que yo, dentro de este tipo de movimientos es muy difícil poder determinar quién está siendo parte de un grupo vandálico y quién está siendo parte de una protesta pacífica. Y el riesgo de que se puedan utilizar armas o la fuerza letal expone a toda la población. La solución no necesariamente es que el policía pueda utilizar un arma de fuego, porque no se sabe, no tienen un letrero diciendo yo soy vándalo y yo soy un civil que estoy aquí en el medio y me van a dar un tiro. Este llamado para muchos es irresponsable. ¿Qué les dice? No, Fernando, no lo califiques, déjame responder. Yo te respeto, pero ¿qué más respeto que exponerme a esta entrevista? Déjame responder. Perdón, usted debería leer o escuchar un mensaje de video que yo envié por la misma cuenta de Twitter, donde hablo de los derechos humanos, de la necesidad de que toda la acción de la fuerza pública sea una acción de acuerdo con la Constitución y los derechos humanos. Pero también digo que el policía también tiene que ser protegido por los derechos humanos. Cuando yo veía en estos días los familiares
velando el cadáver del capitán asesinado en el sur de Bogotá, pensaba la mamá, la esposa, los hijos, los hermanos del policía asesinado sienten el mismo dolor que los familiares del civil asesinado. Entonces, yo le pido el favor de que imagínese un tema que ha quedado bien claro ante las mismas autoridades de Twitter, que ahí está mi explicación, que yo le pido que se vaya a ella. Es que aquí no estamos pidiendo que le disparen a los manifestantes, nunca. Aquí lo que estamos pidiendo es que se respete a la policía y que si a la policía no se le niegue el derecho de defender dentro de la Constitución, observándola rigurosamente, de defender su integridad, ni la obligación de defender a los ciudadanos que están siendo atacados en sus personas y en sus bienes, de acuerdo con la Constitución, de acuerdo con los derechos humanos. Si usted mira ese texto que yo le mandé a Twitter al día siguiente o el video que envié, encontrará esto muy nítidamente. Ya, lo vi efectivamente. Aquí estoy de acuerdo en este punto. Se debe respetar al policía, se debe respetar a las fuerzas de seguridad, por supuesto. Y se debe respetar al manifestante y resguardar al manifestante pacífico. Voy a hacer pausa, expresidente Uribe. Regreso, seguimos. El tema no es fácil, nada fácil. Y duele. Me gustaría que me permitiera también referirme en la siguiente pausa a hacerle alguna enumeración de daños que le han hecho al país. No la protesta social, el vandalismo, el terrorismo sustentado en el ELN, en la FARC, en los grupos de narcotráfico, en el narcoterrorismo que bastante daño le hace a Colombia. Bien, hablamos de eso y otras cosas, si le parece, de acuerdo a los tiempos también, por supuesto. Hago una pausa, regreso y continuamos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez desde Colombia. ¿Verdad? Para muchos, esto podría ser la continuación de ese 2019. Y yo le pregunto, ¿es la continuación? ¿Es por la reforma tributaria que ya la quitó el presidente Duque? ¿O hay una inconformidad mucho más profunda contra el gobierno y la gestión del presidente Duque? A ver, voy a procurar referirme a esto de la manera más corta y quisiera que antes de terminar usted me permitiera hacer una referencia a un tema personal, a un tema de la fuerza pública colombiana y a unos temas muy graves de vandalismo. El presidente Duque encontró una economía muy diezmada. Tomó una serie de medidas y la economía se venía mejorando sustancialmente hasta febrero del año pasado, cuando empezó la pandemia, que ha habido este deterioro y este aumento de la pobreza. El país había bajado la pobreza muchísimo. Estaba en el 27%, se había bajado desde el año 2001. Se había estancado en el 2013, en el 27%, se paró esa reducción. Lo que estaba haciendo el presidente Duque de reactivación económica, de políticas sociales, apuntaba a reanudar la reducción de la pobreza. La pandemia la ha subido mucho. La pandemia tiene la pobreza en el 42%, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno colombiano. ¿Por qué la reforma tributaria? Se necesitaban unos recursos, se necesitan. Yo que apoyo al gobierno del presidente Duque, creo que esa reforma fue desafortunada. Pero el presidente Duque no solamente la retiró, sino que dijo que va a buscar unos recursos, como lo habíamos pedido muchos, que lo paguen los sectores más pudientes del país para poder atender la pobreza. Por supuesto, la pandemia trajo una pausa a lo que pasó en el año 2019, pero es que no se había posesionado el presidente Duque y sectores de extrema izquierda ya lo habían condenado a crearle todas las dificultades de gobernabilidad, todo el saboteo, amén de las dificultades de un país con 200.000 hectáreas de coca que le dejaron, con la impunidad de todos esos grupos al margen de la ley. Yo creo que aquí también hay un fenómeno internacional. Yo diría que en el año 19 lograron perturbar la normalidad. Ahora han mostrado un mayor escalamiento de la violencia. Ojalá no copen las instituciones. Ojalá se pueda superar esta dificultad.
Expresidente Uribe, trato de entender lo que me dice, pero no puedo verlo desde una sola perspectiva. ¿A qué me refiero? A ver, hay motivos suficientes para que haya molestia por parte de los colombianos. No necesariamente hay que politizarlo. Ojo, yo no le estoy diciendo que la izquierda, la ultraizquierda no tenga alguna participación, no lo sé, no lo puedo demostrar, pero no lo dudaría. Sin embargo, hay muchos otros temas y hay mucha validez también en la inconformidad, en la protesta, ojo, no en la violencia. Pero no lo escucho hablar de esos puntos y ahí es donde algunos se sienten desconectados o no tomados en cuenta con estos puntos válidos, una economía más igualitaria, una reforma política para el desmantelamiento del SMAT, por ejemplo, mejor implementación del proceso de paz. Esto también lo están exigiendo los colombianos. Están hartos de esta situación. Fernando, primero sobre el proceso de paz hay una discrepancia muy grande. Y le tengo que decir, el presidente Duque, a pesar de la precariedad de las finanzas públicas, ha venido cumpliendo con muchos puntos sobre los cuales la mayoría de los colombianos no estuvimos de acuerdo, como se reflejó en el plebiscito. A mí me parece muy injusto cuando están las cifras de los esfuerzos del gobierno con todos esos grupos. Segundo, que hay una inconformidad por la pobreza, por supuesto. El gobierno ha hecho todos los esfuerzos. Ojalá usted mirara la política social del gobierno. ¿Para qué ha querido el gobierno hacer estas reformas? Para poder trasladar unos recursos de los sectores más pudientes a fin de atender la pobreza. Mire, ¿saben cuánto ha crecido el presidente Duque el presupuesto educativo? En un 33%, a pesar de la pandemia. ¿Sabe cuántos estudiantes hoy están yendo a la universidad becados por el Estado? Más de 700,000. ¿Usted sabe qué propone el gobierno en medio de esta crisis y por eso buscan los recursos? Que todos los muchachos de los sectores, de los estratos 1, 2 y 3 puedan ir a la universidad pública de manera gratuita. Me deja hablar del tema ambiental, que es bien importante. Perdóneme, expresidente Uribe, no quiero ser descortés ni que usted lo interprete como una falta de respeto. Me quedan escasos 2 minutos, me está diciendo la producción. 2 minutos de tiempo. Me da uno. Perdóneme, es que le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que sus declaraciones, ni que usted lo interprete como una falta de respeto, me quedan escasos 2 minutos, me está diciendo la producción? 2 minutos de tiempo. Me da uno. Perdóneme, es que le quiero hacer una pregunta. ¿Cree que sus declaraciones... Yo rogaría que me permitiera al final. Le he pedido que me refiera a 3 temas, uno personal, otro las Fuerzas Armadas y otro que es muy importante, una denuncia sobre daños que ha sufrido la población colombiana. Pues sí, me encantaría, pero necesito preguntarle. Entonces, mire, no le voy a hablar sino de un daño de los muchos, y permítame. Esta tarde, una ambulancia que se transportaba por el norte de Bogotá fue atacada por esos grupos y venía una señora en trabajos de parto. El bebecito murió, para no hablarle sino de eso. De otro punto, el 40% de las 60% de las estaciones del sistema de transporte masivo de Cali ha sido destruido. Y podríamos seguir así indefinidamente. Yo tengo escolta de las Fuerzas Armadas de Colombia desde 1988. Solamente he tenido escolta de fuerza institucional, nunca privada. Soy testigo de su abnegación, de sus dolores. Las Fuerzas Armadas de Colombia son democráticas, respetan la Constitución y quien viole las normas es severamente castigado. A mí me parece que los colombianos hoy debemos darle un apoyo a nuestras Fuerzas Armadas. Este país tiene 2 posibilidades, la Constitución y las Fuerzas Armadas actuando al amparo de la Constitución. Nada de guerrillas, nada de justicia privada. Ese es mi reclamo institucional. Perfecto. Cierro con esta pregunta. Si me responde lo más breve que pueda, se lo voy a agradecer. ¿Usted cree que sus declaraciones le hacen más bien o más mal o más daño al gobierno del presidente Duque? No, mire, yo también interpreto un sector de la Policía de Colombia, el Ejército,
de sus familiares, un sector de colombianos desprotegidos que dicen, nosotros no podemos apelar sino a las Fuerzas Armadas de Colombia, no las desmantelen, no las debiliten, no dejen que el terrorismo las cope. Nosotros, dice ese sector de colombianos, necesitamos que esas Fuerzas Armadas nos protejan dentro de la Constitución, nos protejan nuestros bienes. Usted tiene en un lado los comerciantes de Pereira armados en las calles para defender sus locales. Sí. Qué peligro ese camino a la justicia privada. Tiene la otra posibilidad, unas Fuerzas Armadas respetadas, respetuosas, efectivas dentro de la Constitución y dentro del respeto a los derechos humanos. Eso es lo que reclamamos. Bien, no me respondió mi pregunta, pero se la voy a tener que pasar porque me tengo que ir. Yo me relacioné con el gobierno del presidente Duque. El gobierno del presidente Duque está enfrentando todas estas dificultades y es un gobierno con una gran, absoluta transparencia y con una gran contextura democrática. Ya no le voy a decir nada más porque no me va a dar tiempo. Lo hablaremos en otra ocasión. Le agradezco, como siempre, que se haya quedado conmigo hasta el final de esta entrevista. Sabe que se le tiene todo el respeto de mi parte, siempre ha sido así. Y aquí estoy siempre, expresidente Uribe. No siempre estaremos de acuerdo, hablaremos las cosas. Al final de cuentas, esto es lo que hemos hecho usted y yo desde hace años, hablarlas. Así que... Muchísimas gracias a todos los latinoamericanos que lo siguen. No podemos dejar que Colombia caiga en manos del narcoterrorismo comunista. Gracias, Fernando. Gracias, expresidente Uribe, muy amable.